Buenas noches a todos y a todas. Agradezco muchísimo a don Carlos Bolaños que me haya invitado y me haya dado el honor de estar aquí frente a ustedes. Muchísimas gracias por haber sacado el rato de venir a escucharnos. Para nosotros en la jurisdicción agraria y también en la Comisión de Agrario del Colegio de Abogados y Abogadas es muy importante la divulgación que se dé de esta nueva normativa. Aún no se ha publicado en la Gaceta, ya la firmó el señor presidente de la República, pero no se ha publicado en la Gaceta. Parece que no hay presupuesto para eso este año, tal vez a partir de enero haya, pero por lo menos ya está firmada, eso es lo importante. En primer orden quiero disculpar a la magistrada Carmen María Escoto Fernández. Ella es la coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Agraria y es la presidenta de la comisión redactora de este código, pero lamentablemente el día de hoy tuvo que viajar a Bolivia, entonces no pudo acompañarles. Les manda un caluroso saludo también. Básicamente sobre este código, voy a tratar de ser como muy rápida. Lo que hemos hecho en el Poder Judicial es tratar de gerenciar su implementación. Ha sido un esfuerzo importante porque no contamos con recursos económicos, entonces lo hemos hecho con los recursos ordinarios con los que tenemos en el Poder Judicial. En buena hora el perfil de las personas juzgadoras y defensoras agrarias incita al cambio, son gestores de cambio, entonces han hecho un esfuerzo importante para ver si lo vamos implementando, porque realmente no es a partir de que entre en vigencia el código, sino desde antes que tenemos que prepararnos para eso. Y lamentablemente para este proyecto, por la fecha en que se aprobó, no contaba con presupuesto del Poder Judicial, porque el presupuesto se mandó al Ministerio de Hacienda y luego a Asamblea Legislativa cuando todavía no se había aprobado. Sale aprobado cuando ya no había vuelta atrás. Eventualmente podría conversarse sobre un presupuesto extraordinario, pero tampoco en la situación actual del país está como muy complicado. Entonces estamos haciendo un esfuerzo importante para ver si lo implementamos de la mejor manera posible, tal y como está. Para poder tomar decisiones, tanto para la redacción del código como para la implementación, ahora que está aprobado, es necesario conocer los despachos que cuenta la jurisdicción agraria. Son esos despachos que aparecen en ese gráfico, posiblemente no puedan leer los nombres ni las cantidades. Lo que se quiere reflejar con esto es que no existe similitud en las cargas de trabajo de algunos despachos. Entonces es necesario tomar algunas decisiones porque el objetivo del código en general es ofrecer un servicio eficaz y eficiente a las personas usuarias, y una manera de lograrlo es que se ofrezca una buena gestión de cada una de las oficinas. Si ustedes observan, hay algunos despachos con mucha carga y otros con menos. Sin embargo, algunos tienen más recursos, otros menos, hay una disparidad. Eso es parte de los estudios que hemos estado haciendo y que tenemos que darle continuidad durante el 2019. Aquí tenemos identificados los despachos que en estos momentos tienen más carga de trabajo. Son a los que nosotros vamos a darles apoyo, por lo menos esa es nuestra intención, con planes de descongestionamiento de esas oficinas. Para poder gerenciar este proyecto de implementación del código es necesario establecer alianzas y coordinaciones con diferentes entes. En la gráfica se presentan los diferentes nexos que tenemos que realizar. La mayoría son oficinas institucionales, pero por supuesto no hemos dejado de lado el Colegio de Abogados y Abogadas y las comisiones de personas usuarias, la Contraloría de Servicios y las universidades. Esto es muy importante y abrimos un espacio de diálogo para que ustedes nos den todas las sugerencias que sean necesarias, porque este es un momento muy importante para garantizarnos el éxito de la reforma. Dentro de los productos que están pendientes para el año 2019 son esos que les señalamos.
En primer orden, los planes de descongestionamiento de las oficinas. Lamentablemente, aunque este proyecto que estamos presentando, que es bajo el modelo de administración por proyectos, eso significa que tenemos las buenas prácticas de la experiencia que se ha tenido en materia contenciosa administrativa, en materia laboral y en materia civil, que ya el Poder Judicial ha venido implementando esta reforma. Nosotros con esas lecciones aprendidas estamos montándonos en eso. Sin embargo, como les decía, no tenemos los presupuestos que tuvieron esas reformas para su implantación. De ahí que tenemos que tener mucha iniciativa y mucho apoyo en cuanto a esto. Ustedes son parte de ese cambio que nosotros esperamos. Tenemos que diseñar reglas prácticas, tenemos que definir fases, los tipos de procesos, los tipos de resoluciones, todo va a cambiar sustancialmente, los perfiles de las personas juzgadoras, los perfiles del personal de apoyo, de la defensa pública, todo tiene que ir cambiando porque es un modelo de gestión totalmente diferente. Ciertamente nosotros en la jurisdicción agraria, por la influencia que desde los años 90 tuvo el magistrado Ricardo Celedón, que ahora comentaba don Carlos Bolaños, siempre hemos estado muy cercanos a la oralidad por audiencias. Ahora ya la tenemos en blanco y negro en esta nueva legislación. Sin embargo, sí tenemos que hacer cambios sustanciales en la forma en que nosotros estamos gestionando los diferentes procesos y sobre todo que estamos emitiendo las sentencias. Este es el organigrama del Poder Judicial. No ha tenido, por lo menos con esta reforma, ninguna variación. Nos mantenemos con la misma situación que se encuentra actualmente. Esta es la situación que se presenta. No hemos hecho cambios en la estructura organizacional. Siempre la instancia superior va a ser la sala de casación, no tenemos tribunales de apelación como si está en materia civil y en materia laboral, sino que el Tribunal Agrario se mantiene como el tribunal con competencia a nivel nacional. Por supuesto que se dejan todas las previsiones por si hay incrementos de trabajo estadísticamente medibles, se puedan crear más sedes en lugares regionales del país, no necesariamente en San José, pero la situación numérica que tenemos en estos momentos no da para crear secciones adicionales a las que ya tenemos en estos momentos. Se espera que más adelante con los cambios que se vayan gestando y la implementación precisamente de este código, las variantes que se presenten permitan que nos readecuemos a esa nueva situación. En el caso de los juzgados agrarios nos mantenemos exactamente igual, no hay ningún cambio, la defensa pública se fortalece, pero se mantiene igual en las 3 instancias y siempre para personas de escasos recursos económicos. No hacemos un cambio como sí lo hizo la reforma procesal laboral, que introdujo lo que es la defensa pública e inclusive estableció un dato objetivo para la determinación de las personas que tienen derecho a la defensa pública, que son 2 salarios base. En el caso nuestro simplemente dice una persona de escasos recursos económicos. En eso pues apelamos a la experiencia que hemos tenido en los despachos agrarios porque hemos encontrado casos de personas con propiedades, con fincas, con inmuebles llenas de bosque y no tienen ninguna liquidez. O sea, sabemos de esa situación. Entonces, muchas veces esto justifica que las personas puedan tener defensa pública agraria, de ahí que lo dejamos en forma general, basados en la experiencia que ha tenido la defensa pública, de recibir estas personas usuarias que llegan con ellos. Sumado a esto, a otras leyes que han salido, por ejemplo, imagino que ya ustedes la conocen, que es la ley marco de acceso a la justicia de personas indígenas. Esa ley marco establece que todas las personas indígenas en todas las materias, en todas las jurisdicciones, tienen derecho a la defensa pública. Y estamos corriendo con eso porque hay materias como civil, contencioso administrativo, tránsito, etcétera, que no tienen defensa pública para las personas de escasos recursos. Pues de acuerdo con esa ley, todas las personas indígenas van a tener derecho a la defensa pública en cualquier materia, no solamente en agrario, penal, laboral, las que ya lo tienen. De la misma forma, hay un proyecto de ley bastante avanzado en la Asamblea Legislativa, que es agregarle un capítulo a la ley 7600, un capítulo de acceso a la justicia que nunca se le hizo, y en este capítulo expresamente se establece que las personas con discapacidad van a tener derecho a acceso a la justicia en todas las materias. Entonces tenemos que ir en esa misma línea. Nosotros lo que hacemos, ya tenemos la defensa desde que existimos, antes de los 90. Ahora lo que estamos haciendo es igual fortalecerla sin recursos adicionales.
En cuanto a las funciones de los juzgados agrarios, lo que se establece es que conoce los procesos anticipados, los procesos contenciosos, los no contenciosos, lo que tradicionalmente se ha conocido, y los procesos de ejecución también. En ejecución queremos mantener la misma línea que creemos que ha sido una buena práctica, tratar de que las sentencias diseñarlas lo más ejecutables posibles para que no haya un proceso formal de ejecución, sino que sea ejecutable casi que inmediatamente en lo posible, y sino que sea un proceso muy sencillo y muy informal. También tienen que conocer los impedimentos y las recusaciones que se presenten, el auxilio requerido por otros tribunales, y hay algo novedoso en esto, que son la ejecución de los laudos y de las medidas cautelares de los laudos, que esto nosotros no lo hemos estado asumiendo y ya se está estableciendo expresamente, y también las conciliaciones. Eso es para la primera instancia. Observen ustedes que nos mantenemos en la misma línea de que no hay cuantía para la primera instancia agraria. En el caso del Tribunal Agrario, el conocimiento del recurso de apelación también está establecido como actualmente, las inconformidades de las partes y los conflictos de competencia entre los juzgados agrarios. Vean ustedes que dice los conflictos de competencia entre los juzgados. Ya se elimina lo que es ese procedimiento arcaico que tenemos desde que existe la ley de jurisdicción agraria, que es que las personas juzgadoras agrarias de primera instancia no tienen competencia para conocer la excepción de incompetencia, sino que simplemente se les presenta, dan audiencia, reciben la prueba y se la mandan al Tribunal Agrario para que el Tribunal Agrario resuelva. Eso implica un atraso considerable. Ahora ya no tanto, que todos los despachos agrarios somos electrónicos, ya se cerró completamente la brecha digital que teníamos. Desde julio del año pasado todos los juzgados agrarios son electrónicos, entonces la manera de resolución es mucho más eficiente, más sencilla, por lo menos debería ser de esta forma. Pero eso siempre genera atrasos, ¿verdad? Que tenga que mandarse al tribunal que conozca la excepción de incompetencia, o bien si la persona juzgadora agraria de primera instancia estima que el asunto no es de naturaleza agraria, no puede declararse incompetente, como si lo hacen todos los jueces y juezas de todas las materias en este país, solamente los agrarios no podíamos. Entonces ahora ya no tiene que declararse inhibido y mandar el expediente al Tribunal Agrario para que resuelva la competencia, sino que de una vez lo resuelve. Si estima que el asunto no es agrario, lo pasa al civil, al laboral, al contencioso, al que corresponda. Entonces esto estadísticamente, o sea, tal vez uno lo ve como una reforma sencilla o lógica, pero estadísticamente implica un atraso considerable en lo que es la tramitación de los procesos, ¿verdad? Entonces vean ustedes que ya no es que conozca la excepción de incompetencia o las inhibitorias, sino las inconformidades que se puedan presentar. Los conflictos por acumulación de procesos, eso se mantiene, y los recursos contra las resoluciones de INDER y demás entes que la ley disponga cuando se vinculen con actividades agrarias. Sobre este tema después vamos a profundizar un poquito más. Y luego los impedimentos y las recusaciones de sus integrantes y de los juzgados agrarios que se vayan a presentar. En cuanto a las funciones de la sala primera, son bastante parecidas las que se plantean. La sala tiene que conocer las inconformidades y los conflictos de competencia, sabemos, está estructurada la sala primera, que es la superior de la materia civil, agrario, contenciosa, administrativa. Entonces es más sencillo que sea quien defina cuál es la competencia. Sin embargo, recordemos que las sucesiones las sigue teniendo en su competencia la sala segunda. Ese tipo de asuntos sí tendría que ir a la sala segunda, pero ya por disposición de la reforma laboral y la ley orgánica del Poder Judicial, que mantiene su vigencia. Los conflictos por impedimentos y recusaciones y la acumulación de procesos que sean de competencia agraria, y el recurso de casación contra sentencias en ordinarios, revisión y sentencias que produzcan cosa juzgada material. Vean ustedes que estamos eliminando en esto lo que es la cuantía para la casación. En estos momentos la sala primera únicamente conoce el recurso de casación contra las sentencias que emite el Tribunal Agrario en procesos ordinarios de mayor cuantía. Eso hemos estimado que es una desigualdad que no es correcta, siempre lo pensamos de esta manera. Ahora ya hicimos el cambio y pueden ir, ya no importa,
nunca importaba la cuantía de materia agraria, pero ahí estaba establecida para el recurso de casación, ya no, ya entra todo. Cuando se puso esta limitante, imagino yo, en aquellos tiempos de 1982, se consideró que era para no recargar de trabajo a la sala primera. Ciertamente las estadísticas de la sala primera, la materia agraria no es la más significativa, lo que entra es un 70% aproximadamente de los asuntos contenciosos, entonces no se proyecta un cambio significativo en el circulante de la sala primera, de ahí que no hubo ningún inconveniente en incluir esta norma y la anuencia de las y los integrantes de la sala primera. El recurso de nulidad o de revisión contra laudos agrarios y otras. Recordemos que el tema del laudo siempre ha estado concentrado, ahora ya lo estamos asumiendo lo que es la materia agraria. En cuanto a la competencia material de los tribunales agrarios, la redacción del artículo 1 presenta una fórmula mucho más amplia de la que establece la ley de jurisdicción agraria actual. Si ustedes quieren la presentación, la tienen a su disposición, ya ahí la tiene el muchacho, si no yo con muchísimo gusto se las mando por correo. En cuanto a esta norma, ustedes recordarán, bueno, todavía está vigente la ley de jurisdicción agraria, artículo 1, que tiene una redacción interesante, un poquito criticable cuando dice que son tribunales especiales y no especializados, varias cosas que uno en el posgrado lo analiza, ¿verdad? Y lo ve como crítica. En estos momentos ya eso se elimina totalmente y la fórmula que establece es una fórmula similar para quienes litigan en la jurisdicción contenciosa administrativa, que ellos utilizaron esto de las situaciones y relaciones, que es un concepto bastante amplio en cuanto a su planteamiento. Estamos incluyendo dentro de las que siempre hemos llamado actividades principales de producción, que animal y vegetal. Ahora estamos incorporando lo que son los organismos, eso por un aspecto técnico, ¿verdad? Que hay algunas especies que no, las personas expertas no la incluyen ni en vegetales ni en animales. Entonces, para asegurarnos, ahí están los organismos, ¿verdad? Para que sea más genérico. Y en cuanto a las actividades que llamamos en doctrina conexas, estamos incorporando lo que es la valorización y lo que es la trazabilidad. Ese tema de la trazabilidad es muy importante y está muy en boga en estos momentos para darle seguimiento a lo que es la actividad productiva, sobre todo ahora con productos tan contaminados que consume uno en algunos restaurantes o que compra en algunos lugares. Para tener alguna certeza sobre eso, ya hay alguna normativa a nivel nacional y queremos estar en línea con esos cambios que se están presentando. Observen ustedes que también estamos incluyendo las actividades auxiliares que antes las deducíamos doctrinariamente o en la misma jurisprudencia de la sala se mencionan, sin embargo ya están de manera expresa y quedó una fórmula bastante amplia que dice que es el ejercicio de la actividad agraria y el desarrollo rural. Ustedes podrán observar en todo el análisis que se hace del Código Procesal Agrario que hay una relación muy estrecha en lo que es el desarrollo rural y la actividad de producción agraria. ¿Por qué esto? Porque cuando estuvimos en la redacción de este código, al mismo tiempo se estaba en la redacción del proyecto de la ley INDER. Entonces estaban como de la mano, se esperaba que salieran juntos. Lamentablemente el nuestro como que quedó muy atrasadillo y entonces es una referencia similar que le otorga una competencia bastante amplia con una resolución de la Sala Constitucional que no nos fue muy favorable, pero por aspectos de forma, no de fondo, que fue el artículo 86 que anuló la Sala Constitucional. En cuanto a la competencia material, se sigue en el código la misma fórmula de la ley de jurisdicción agraria, que son el artículo 1 con una competencia bastante amplia, genérica, y el artículo 2 que es más precisa todavía. Inclusive si interpretáramos en forma amplia el artículo 1, no haría falta ni siquiera el 2, pero es conveniente su incorporación porque con esto creemos que vamos a eliminar algunos conflictos de competencia que se puedan presentar, conflictos que atrasan muchísimo los procesos. A veces el conflicto se presenta porque realmente hay una discusión sana sobre el tema y a veces para atrasar el proceso, ¿verdad? Ya sea dentro de la institución o fuera de la institución.
En el artículo 2, observen ustedes que hay un cambio significativo, porque dice que los derechos reales y personales sobre bienes agrarios destinados o aptos para el desarrollo de actividades y servicios agrarios. Aquí, ¿dónde está el cambio? Bueno, en tema de derechos reales y personales no, porque ya eso está en la ley de jurisdicción agraria, sino la inclusión no solamente de bienes destinados a la actividad de producción agraria, sino los aptos. Este tema de la aptitud ha generado muchas controversias en las resoluciones de la Sala Primera, y entonces a veces la Sala Primera dice, si este terreno no tiene alguna actividad agraria que se esté desarrollando, sin embargo es apto para el desarrollo de este tipo de actividades, entonces agrario, pero a veces la Sala dice, ese terreno no tiene ninguna actividad agraria, entonces corresponde a la materia civil, por ejemplo. Lo que queremos es rescatar estas resoluciones, algunas, que ha emitido la Sala Primera, y que no exista duda en ese sentido, porque ya la norma es expresa en cuanto a esto de la aptitud, y esto, digamos, es la parte inicial, pero el resto de los incisos de esta norma refiere precisamente a lo que es este tipo de apertura, en lo que es el tipo de bienes que conocemos nosotros. Y si ustedes observan la última línea, que no está en negrita, pero es muy importante, refiere a los procesos sucesorios. ¿Qué pasa con los sucesorios? Desde hace muchos años se ha hecho una interpretación de parte del Tribunal Agrario, luego Sala Primera y ahora Sala Segunda, donde se establece que los asuntos de sucesiones que son competencia de los tribunales agrarios son únicamente los bienes adjudicados por el Instituto de Desarrollo Rural, bueno, en su tiempo el ITCO, luego el IDA y ahora el INDER, o que se deriven de estos bienes. Lo cierto es que hubo algunos intentos de parte del Tribunal Agrario a que esa interpretación fuera más amplia, pero definitivamente no hubo manera ni con la Sala Primera ni con la Sala Segunda. Ahora ya lo estamos incorporando. Entonces vean ustedes que la redacción de la norma no limita en forma alguna a que solamente vamos a conocer sucesiones vinculadas con bienes del INDER, sino que va a ser con bienes destinados a lo que es la actividad agraria. Subyace el mismo problema que hemos tenido históricamente y lo vamos a seguir manteniendo, de que no somos competentes para conocer de todos los procesos, de la sucesión de todos los bienes de las personas, sino de los que estén vinculados con lo que es la actividad de producción. Entonces, aunque el sucesorio sea un proceso universal, vamos siempre a mantener eventualmente, dependiendo del tipo de bienes que haya, el sucesorio en civil y el sucesorio en agrario, y luego la acumulación para que de verdad tenga los efectos de un proceso sucesorio, ¿verdad? En el tema del sucesorio sobre bienes adjudicados por el INDER, tenemos que remitirnos a lo que es la ley del Instituto de Desarrollo Rural, donde establece normativa muy precisa al respecto, y los otros sucesorios, las otras sucesiones, tenemos que remitirnos al Código Procesal Civil, y hay algunas normas que nosotros hemos incorporado en el Código Procesal Agrario, pero son dos procesos muy diferentes ambos, ¿verdad? Porque el origen de los bienes son distintos. En cuanto a la competencia material, el artículo 2, inciso 2, es también bastante amplio, hace toda esta lista. Tenemos que entender cada una de estas situaciones que serían competencia de los tribunales agrarios cuando estemos hablando de bienes destinados o aptos para el desarrollo de una actividad de producción agraria. Esto es bastante similar a lo que tenemos en estos momentos. Sobre la competencia material, el inciso 3 del artículo 2 es específico en cuanto a los actos y contratos en forma genérica. Aquí entra todo tipo de contratación, y en actos, recordemos que la interpretación actual que hemos tenido es que dentro de los actos están los actos administrativos, pero hay una norma más específica al respecto, que esto ha generado muchísima controversia en lo que es la definición de la competencia por parte del Tribunal Agrario y la Sala Primera. Es rescatable de esta norma que vean ustedes que hace referencia al cobro de deudas cuyo plan de inversión sea el desarrollo de alguna actividad agraria. Esa ha sido la posición tradicional del Tribunal Agrario de la Sala Primera. Sin embargo, la Sala Primera tiene algunas resoluciones rescatables, muy poquitas, donde dice que no importa, que aunque el plan de inversión no sea agrario, si el bien dado en garantía sí está destinado a la actividad agraria, es agrario. Pero esas son como unas 4 resoluciones, ¿verdad?, lo que he podido investigar.
pero no ha sido como el de mayor peso, todo lo contrario, la posición de la sala siempre ha sido que será agrario en la medida de que el plan de inversión esté destinado a alguna actividad de producción animal o vegetal agraria. En este caso, con este Código Procesal Agrario, vamos a tener todos los procesos cobratorios agrarios, tanto a los que el plan de inversión esté destinado a eso, como a aquellos en los cuales el plan de inversión sea un crédito personal, un crédito, lo que sea, pero el bien dado en garantía es un bien destinado o apto para la actividad de producción animal o vegetal. Se incluye también el contrato de seguro. Originalmente teníamos el contrato de reaseguro, pero lamentablemente en la Asamblea Legislativa nos lo quitaron. Pero ahí tenemos por lo menos el de seguro. Si hablamos al inicio de actos y contratos, se supone que todo tipo de contratos están incorporados, siempre que esté vinculado con la actividad de producción agraria. Pero siempre es importante mencionarlo para evitar algún tipo de interpretación que pueda tener un criterio restrictivo. En cuanto al inciso 4, hace referencia a la parte ambiental. El artículo 108 de la Ley de Biodiversidad ya establece una distribución de la competencia en los procesos ambientales y expresamente dice que la competencia, mientras no exista una jurisdicción ambiental especializada, todos los asuntos ambientales son competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, con dos excepciones. Una es cuando estemos en presencia de delitos, que corresponde obviamente a la jurisdicción penal, y otra es cuando se trate de conflictos entre particulares, y dice expresamente que no estén asociados a un bien de dominio público, le corresponde a los tribunales agrarios. Entonces, esto va como en la misma línea, pero de forma más expresa para otorgarnos esta competencia en la parte ambiental. Es fundamental en este código porque se establece para mí uno de los procesos más innovadores, que es el proceso preferente ambiental, que con normas específicas que no las encontramos en ninguna normativa procesal de este país, por lo menos. En el artículo 2, inciso 5, refiere nuevamente a lo que es la competencia ambiental y es digno de resaltar que se hace una reforma a la ley de obtentores vegetales. Cuando esta ley la conoció la Asamblea Legislativa, aquí está don Jorge Méndez, que siempre nos estuvo apoyando con este código, la Asamblea Legislativa no hubo manera de que acogiera la sugerencia que se les hizo muy respetuosa de que esa ley hacía referencia a asuntos vinculados con la materia agraria, porque la ley expresamente establece que todo eso es competencia de los tribunales civiles. O sea, personalmente me parece que es como muy raro. Creo que no hay ni siquiera un caso que se haya presentado en los tribunales civiles. Lo que hace el Código Procesal Agrario es pasar esa competencia para los tribunales agrarios y además establece una reforma a la ley de obtentores vegetales en la parte que lo asigna a los tribunales civiles. Se incorpora también competencia en procesos vinculados con lo que es propiedad intelectual y en competencia desleal y en reclamos de personas consumidoras, derechos del consumidor. Esto ha tenido una posición un poquito encontrada de los tribunales civiles, de personas que se dedican a la materia civil, argumentando que bajo cualquier lógica esto es civil. En realidad no es tan así y lo que nosotros estamos haciendo no es ninguna innovación. Ya tenemos antecedentes de la Sala Primera de casos específicos vinculados con esto, que la Sala Primera dispuso que eran competencia de los tribunales agrarios. Lo que estamos haciendo es simplemente materializar esas posiciones que consideramos que son correctas y que son de avanzada. Recordemos que una integrante, la magistrada Escoto, integrante de la Sala Primera, fue quien coordinó la redacción de este código. Entonces muchas de las posiciones de Sala Primera en esa línea quedaron incorporadas en lo que fue la redacción. Esto, entonces, inclusive ahí les cito algunos votos para que ustedes puedan revisarlos si quisieran en algún momento con más detalle. Los incisos 8 y 10 amplían también la competencia, porque nosotros, casos excepcionales estadísticamente, de liquidaciones de sociedades hemos conocido, sobre todo sociedades de hecho, sociedades irregulares,
aquí se incorpora en este inciso todas las posibilidades de asuntos vinculados con lo que son las personas jurídicas que nosotros podemos conocer para que no exista ninguna duda al respecto. Y luego se incorpora lo que es la administración y reorganización por intervención judicial de las personas físicas o jurídicas. ¿Por qué esta incorporación? Porque con el Código Procesal Civil derogado de 1990 se establecía expresamente, aunque el Código Procesal Civil nunca ha sido de la línea de establecer criterios de competencia, en ese tipo de proceso decía expresamente que era competencia de los tribunales civiles. Entonces nunca logramos calar en la sala primera para que este tipo de procesos tan importantes relacionados con empresas agrarias fueran competencia material de los tribunales agrarios, porque lo que dice la sala es que había una norma expresa en el Código Procesal Civil, sin hacer una relación de normas. Es interesante la posición de la sala y muy respetuosa, pero lo que queremos ahora expresamente con señalarlo es que este tipo de asuntos pase a los tribunales agrarios. Evidentemente no es cualquier tipo de proceso de este tipo, perdón, valga la redundancia, sino únicamente los que estén relacionados con lo que es la actividad de producción animal o vegetal. Solamente si las empresas se dedican a ese tipo de actividad preponderantemente, será competencia de los tribunales agrarios. Por supuesto que tenemos que capacitarnos en este tema porque nunca hemos tramitado este tipo de procesos que son muy específicos. Este artículo 2, en el inciso 11, hay que relacionarlo con el artículo 11, inciso 4, porque eso está refiriéndose a la competencia que por sí ya tiene el Tribunal Agrario relacionada con las resoluciones que emite la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural. Eso nosotros siempre lo hemos conocido y la competencia se amplió muchísimo con lo que es la ley INDER, que es el artículo 86. Sin embargo, un abogado cuestionó esta norma por inconstitucional ante la Sala Constitucional y la Sala la anuló, donde mandaba toda esa competencia a los tribunales agrarios. La anulación o los argumentos de la Sala para anularla no fueron por aspectos sustantivos, es decir, la Sala no dijo que esos asuntos no correspondían a los tribunales agrarios, sino que eran pensemos en lo contencioso administrativo, que sería lo más relacionado, sino que estableció que los proyectos tenían que consultarse y que si se le hacía una reforma sustancial a los proyectos, tenían que volver a consultarse, y concluyó la Sala que no se había vuelto a consultar con un cambio que se le hizo al artículo 86 y lo anuló. Entonces estamos con esa situación. Creemos que con esta norma se retoma esa competencia amplia que se establece. Si ustedes observan en el artículo, en el inciso 11, se hace alusión no solamente a lo que son los procedimientos de revocatoria, de asignación y nulidad de títulos de propiedad, sino a otras modalidades de dotación de tierras. ¿Por qué esto? Porque tradicionalmente la Ley de Tierras y Colonización enfatiza lo que es la asignación de tierras, mientras que con la Ley INDER más bien se está enfatizando otras modalidades, por ejemplo el arrendamiento o algunos otros, por las malas experiencias que hemos tenido con la asignación de tierras o para tratar de que sea una ley más moderna. Pero esta norma, este inciso dice, así como las resoluciones vinculadas al desarrollo rural. Y el artículo 11, inciso 4, dice, exactamente lo mismo, lo reitera, pero agrega además, dice, y demás entes que la ley disponga cuando se vinculen con las actividades agrarias y desarrollo rural. Ya verán los tribunales, el Tribunal Agrario, los juzgados, la Sala Primera, cómo van a interpretarlo. Me da una impresión, o por lo menos fue la idea cuando se redactó el código, es que fuera muy amplia, es decir, ya no estamos haciendo solo referencia al Instituto de Desarrollo Rural, sino a otras instituciones que también parte de su actuación está vinculada con lo que es la producción animal o vegetal u otros organismos. Este inciso costó muchísimo que pasara, pero lo logramos, por lo menos llegó con la aprobación, que es el inciso 12. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una gran discusión en la Sala Primera sobre los temas, cómo delimitar la competencia material entre la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción agraria.
En los últimos años, la posición de la sala es pasar la mayoría de este tipo de asuntos a los tribunales contenciosos administrativos, mientras que el Tribunal Agrario en su mayoría sigue sosteniendo que muchos de estos tipos de casos son de la jurisdicción agraria. Lo cierto es que quien toma la última decisión es quien define, que es la sala primera. Esta redacción que se está presentando en estos momentos, vean ustedes que es mucho más amplia, porque hace alusión, a diferencia de la norma actual, que es el inciso H de la ley del artículo 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Esta norma establece que son las conductas administrativas o manifestaciones específicas de la función administrativa que por el contenido material o sustancial de la pretensión corresponden a extremos exclusivamente agrarios y de desarrollo rural. Esto exclusivamente agrarios se metió en los últimos tiempos, ¿verdad? Porque o se eliminaba el inciso dentro de las observaciones que se le hicieron al proyecto. ¿Por qué resalto esto? Porque hay una resolución que la mayoría de ustedes conocen, imagino, emitida por la Sala Constitucional, donde da alineamiento sobre este tema y por supuesto que es una decisión de carácter vinculante, que es, ya les digo, ¿qué es esta? Ese es el número de resolución. ¿Qué es lo que hizo la Sala Constitucional en este caso? No se estaba refiriendo a un asunto agrario, se estaba haciendo alusión, no sé si ustedes recuerdan, cuando se aprobó el Código Procesal Contencioso Administrativo, que lo que era empleo público se pasó para lo laboral. Entonces, apenas se aprobó, se cuestionó en la Sala Constitucional y la Sala dijo, no, empleo público es competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, no se la pueden quitar porque es una competencia dada por la Constitución política, etcétera. Entonces, esa norma se anuló y ahora pasó a ser competencia de la Sala Primera. Ahora hubo un cambio con la reforma procesal laboral, pero lo cierto es que cuando la Sala Constitucional conoció ese tema de empleo público, aprovechó la coyuntura e indicó expresamente que variaba radicalmente su criterio sostenido, y ahí dice en el voto 390594 que en realidad ese voto lo hemos estado revisando y no parece corresponder, debe ser tal vez un problemilla de redacción y que corresponde al 390594. Perdón, ahí hay una numeración, ahí se las arreglo después. Lo cierto es que hubo un problema en la numeración. ¿Qué es lo que decía este voto en aquellos tiempos redactado por don Rodolfo Pisa, que en paz descanse? Decía expresamente en la parte dispositiva que los tribunales agrarios podían, sin ningún problema, conocer de procesos en los que se pretendía la nulidad de actos administrativos, siempre y cuando esos actos administrativos estuvieran vinculados con lo que era la actividad de producción agraria. Y así se mantuvo por mucho tiempo, con algunas interpretaciones restrictivas de la Sala Primera, pero esa era la posición. Cuando viene el 2010 y se conoce este tema de empleo público, la Sala emite esa resolución y dice expresamente, después de un largo análisis e interesante, donde establece que es una jurisdicción cuya competencia la otorga la Constitución política, a diferencia de las otras, y le da toda la competencia en todos los asuntos vinculados con lo que es el Estado y los actos administrativos. Expresamente señala, vean ustedes, en esa parte se encuentra regida por el régimen jurídico laboral de familia o agrario, debe ser conocida y resuelta por esos órganos jurisdiccionales. Y entonces en la misma sentencia establece dos posibilidades o dos supuestos. Uno es que el contenido material o sustancial de la pretensión y que el régimen jurídico aplicable corresponda a esas materias. Para lo de nuestro interés es la materia agraria. Entonces la Sala dice que esos asuntos sí corresponden a esas materias, a las que no son de contencioso administrativo, pero dice, pone la excepción de una vez, de modo que si se discute la conformidad o disconformidad sustancial de la manifestación específica de la función administrativa con el bloque de legalidad, eso sí es contencioso, es decir, es una posición bastante restringida, pero aunque sea una resolución vinculante a la Sala Constitucional, la interpretación del Tribunal Agrario ha sido muy amplia hacia lo agrario, aprovechando esta excepción que se señala, pero la posición de la Sala Primera ha sido muy restringida, diciendo que todo eso es competencia de la jurisdicción contenciosa.
pero se ha suscitado muchos conflictos de competencia que han atrasado muchos procesos, y no es solamente un tema que atrase los procesos, sino que tiene efectos sustanciales dentro de los procesos y una alta incidencia en la parte procesal, porque muchos de estos casos que estamos conociendo en agrario, que llegan inclusive a sentencia del Tribunal Agrario y la Sala Primera se pronuncia anulando todo y mandándolo a lo contencioso, son de personas que son defendidas por la defensa pública agraria con las garantías de gratuidad y otras garantías que tienen los procesos agrarios. Cuando eso se dispone pasarlo para lo contencioso, ya no hay manera, ¿verdad? Entonces pierden todas esas garantías, todos esos derechos y que vean a ver qué hacen, ¿verdad? Ya no deberíamos reaccionar de esta manera, pero por esa situación hay que buscarle algún tipo de solución. Entonces dijimos nosotros expresamente lo vamos a señalar en la norma. Por supuesto que la redacción no estuvo al margen de la participación de los magistrados y magistradas de la Sala Primera que en su momento colaboraron con la redacción para que fuera una redacción pacífica este inciso, que no genere cuestionamientos. Vamos a ver qué nos depara la jurisprudencia de la Sala Primera al respecto. Y luego, como siempre, ¿verdad?, una norma que establece a los demás, que diga la ley, que recuerde, tenemos el 108, la ley de biodiversidad que ya mencionábamos, la ley de pesca, la ley de suelos, la ley INDER, que establecen competencias específicas. Ya me están apurando. Este es un grafiquito que incluye todo lo que es la competencia material. Imagino que no van a poder leerlo desde ahí, pero si tienen acceso a la presentación, es exactamente lo mismo que dije hace un ratito, pero nada más que sintetizado. En cuanto al otro tema que don Carlos me pidió que les expusiera, que son las audiencias que se establecen en los aspectos generales, debe resaltarse de que esta reforma, lo más importante que tiene esta reforma, primero para nosotros, es el tema de la competencia material, y lo segundo es la oralidad por audiencias. Esta reforma no pretende que los procesos agrarios sean orales, o sea, no existe ningún proceso que sea puramente oral ni puramente escrito, siempre hay mezclas. Lo que queremos con esto es que la oralidad esté donde tiene que estar, o sea, en la parte que genere más eficiencia al proceso. ¿Dónde es eso? En las audiencias, que ahora nos mandamos recaditos, ¿verdad? Y resolvemos una medida cautelar por escrito, nos la pelan y la presentan, todos nos mandamos como, antes eran en papeles, ¿verdad?, que presentábamos los escritos, ahora es gestión en línea, ahora es resoluciones virtuales, pero no deja de ser eso. Lo que queremos ahora es integrar varias de esas etapas que ahora realizamos de manera separada en una sola. Se mantienen de manera escrita lo que es la demanda, la contestación, la contrademanda y la réplica. Eso sí se mantienen esas condiciones con algunas salvedades que vamos a mencionar más adelante. En cuanto a los aspectos generales de las audiencias, tenemos que se establece lo que es la concentración y se dice las audiencias tienen que ser de un solo día. Por supuesto, y quienes hemos estado trabajando en la materia agraria sabemos que a veces nos tiramos un día o más en solamente el reconocimiento judicial. Entonces lo que queremos son personas juzgadoras y ustedes abogados y abogadas litigantes más proactivos y que nos indiquen, bueno, si vamos a ver una finca de 300 hectáreas, no vamos a hacerla en un día, entonces por favor programemos 3 días para esto, 2 días si es necesario, pero para que podamos cubrir toda la prueba, que no tengamos que hacer continuaciones. De lo contrario vamos a caer en lo que eventualmente alguna jurisdicción puede haber caído, que son problemas de agenda, y los problemas de agenda, si no hay una buena gestión de las agendas, este código, por más bueno que sea o por mejores intenciones que tengamos, va a quedar pegado, ¿verdad? Porque se señala que algunas jurisdicciones ya con reformas están señalando a 2 o más tiempo de plazo, ¿verdad?, en años, y eso se acaba con todo lo que es la celeridad procesal. Entonces esto de la concentración es fundamental, que se tomen todas las medidas para que las audiencias se realicen en un solo día o en forma consecutiva, todas las previsiones, que administremos los riesgos. Luego, la presentación del tribunal y verificación de las partes. Podríamos pensar, esto es obvio, ¿verdad? Sin embargo, conocemos experiencias de personas juzgadoras que inician la audiencia y ni siquiera se presentan y no le dicen a las partes ni quiénes son, ni, ¿verdad? Y imagínense ustedes, yo imagino que para las personas usuarias están depositando su confianza en la persona que está enfrente, que les va a resolver sus conflictos y no saben ni quién es. Entonces, por lo menos para recordárselos expresamente. La explicación de los fines y las actividades de la audiencia,
audiencia, esto es fundamental. Quizá para ustedes que tienen tanta experiencia no sea tan relevante, pero vieran ustedes cómo han luchado a las personas indígenas, que son muchas de nuestras personas usuarias, donde nos dicen, miren, debería haber alguien en los circuitos judiciales que nos expliquen qué es lo que van a hacer con la audiencia, en qué consiste, o sea, que nos den una explicación rápida, ¿verdad? Y yo creo que ese es un deber de los tribunales, de las personas juzgadoras, y aquí se lo pusimos expresamente, que lo explique. Las advertencias legales, la juramentación, las reglas que tienen que quedar bastante claras. Y se concede la palabra primero a la parte demandante, a la parte demandada, intervinientes y finalmente al tribunal, dependiendo, ¿verdad?, quién haya ofrecido la prueba. Lo importante de esto es que debemos entender que con el sistema de oralidad por audiencias, el proceso no es nuestro, no es del tribunal, no es del juzgado, sino que el proceso es de las partes. Son las partes las que tienen que desarrollar la teoría del caso, las que tienen que hacer las preguntas y ya, si todo finalizaron, el tribunal hace las preguntas que estime pertinentes. Igual puede interrumpir en cualquier momento, pero lo cierto es hacer un cambio de mentalidad y trasladarle el proceso a las partes y a las personas que les representen legalmente. La audiencia se señala que tiene que hacerse con la parte que concurra. Esto mismo lo dice la ley de jurisdicción agraria y como que no nos ha funcionado mucho, pero es que este código sí establece sanciones importantes al respecto que las vamos a ver. La parte que se apersona en forma tardía toma la audiencia en ese momento. ¿Eso por qué se puso expresamente? Por nuestra experiencia de que a veces hay personas juzgadoras que no les permiten intervenir porque llegaron tarde, ¿verdad? Y esto no puede ser. Luego, la multa que se establece del 50% de salario base a la persona que no concurra en forma injustificada, por supuesto. Vean ustedes que ese 50% del salario base que se está estableciendo como multa sirve para financiar a la jurisdicción agraria. O sea, el código como nuestra situación económica no es exactamente la mejor en la institución, buscamos formas de cómo financiarnos. Entonces, esta es una forma de financiar a la judicatura. Hay otra forma de financiar a judicatura y defensa pública, que son las costas de las personas que son representadas por la defensa pública y que ganan. Entonces, ahí sí hacer los cobros y va 50 para judicatura y 50 para defensa pública. En el caso de inasistencia injustificada a las audiencias, esta multa pasa a ese fondo, que vamos a crearlo para que nos financie. La coordinación previa con el tribunal, esto es una buena práctica que han desarrollado los despachos agrarios y lo estamos indicando de manera expresa. Reglas sobre el ingreso forzoso, o sea, quienes hemos tenido experiencia en juicios agrarios a veces nos metemos debajo de la cerca y hacemos la inspección y nos devolvemos, ¿verdad? Porque estaba cerrado el fondo, pero eso no debería ser así, ¿verdad? Sino que establece algunos lineamientos, ¿verdad? Y prevenciones que tienen que hacerse de la parte para poder tener nosotros el ingreso a las fincas en las cuales tenemos que hacer la recepción de prueba. La posposición de audiencia solamente en casos excepcionales, caso fortuito, fuerza mayor o que ambas partes estén anuentes. El plazo máximo de continuación de las audiencias es igual que en materia penal, no es mi materia, pero entiendo que son 10 días. Para la continuación, esto no es un plazo antojadizo, sino es la capacidad de memoria que se pueda tener, porque recordemos que hay que resolver inmediatamente y ahí establece las sanciones en caso de incumplimiento, ¿verdad? Nueva audiencia y las responsabilidades respectivas. La comunicación al Colegio de Abogados por la inasistencia injustificada, como ya lo hacen en materia penal, contenciosa administrativa. Los respaldos tienen que ser en audio y video, ojalá. Si no hay video, por lo menos en audio. Y si no hay audio, no se puede la persona juzgadora decir, me voy porque no tengo nada de eso. Tienen que hacerla entonces en computadora, máquina, como sea, pero dejar un respaldo. Es decir, no suspender la audiencia porque no tenga audio o no tenga video, sino siempre tiene que realizarla. Las audiencias tienen que ser públicas, salvo casos excepcionales, que ya sé que las partes lo pidan, ¿verdad? Porque estamos hablando de asuntos privados que no necesariamente tienen que ser públicos, a veces puede afectar a las empresas o al mismo despacho, y las partes deben tener patrocinio letrado. Esto fue un cambio, ¿verdad?, que se generó a la propuesta del Poder Judicial en el seno de la Asamblea Legislativa, porque analizamos la situación que se nos presenta. Algunas personas usuarias llegan y dicen, es que no tengo recursos económicos, usted no puede tomarme la demanda, y uno, ¿verdad?, que es la persona juzgadora que va a resolver, tiene que levantar la demanda de acuerdo con la ley de jurisdicción agraria, o bien estamos en audiencia
audiencia y llega la persona usuaria sin abogado. Tenemos nosotros que tratar de mediar para que esa persona tenga acceso a la justicia en la audiencia, que pueda preguntar. Es un caos, porque la posición del juez o la jueza no es representar a las partes. Entonces eso se eliminó del código. Si la persona es de escasos recursos, que busque defensa pública, y si tiene recursos, que busque abogado o abogada, pero ya no se siguió esa línea de que se puedan apersonar sin representación legal, ¿verdad? Ya don Carlos me está diciendo que me apure. Esas son las partes de la audiencia. Hay dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de prueba. Eso solamente se presenta para los procesos ordinarios. Todos los procesos están diseñados que tengan una única audiencia donde se cubran todas estas etapas, pero inclusive los ordinarios también en casos excepcionales, porque hay ordinarios más sencillos, pero está establecido para el proceso ordinario que tenga dos audiencias. La audiencia preliminar, ¿para qué esto? Para hacer un zarandeo, digamos. Puede que en esa etapa se concluya el proceso y no pase la audiencia de prueba, es más sencillo. Es más, no tenemos que ir a la finca. En esto hubo discusiones a ver si se hacía la audiencia preliminar en el lugar de los hechos, pero los costos son muy altos y sobre todo el sector litigantes pidió que por favor que la audiencia de prueba sí se hiciera ya, pero que la preliminar no, y yo creo que tiene sus razones fundadas. Lo cierto es que esta audiencia preliminar está establecida para que se haga en el despacho, salvo casos excepcionales, ¿verdad? Porque ahí también se conocen medidas cautelares. Entonces aquí se establece la declaratoria de las reglas de la audiencia, lo que es la conciliación. Vean ustedes que se incluye lo que es la aclaración, ajuste o subsanación de la demanda, contestación, contrademanda y réplica. Eso es un cambio significativo. Ya lo tiene desde hace rato el CPECA, el Código Procesal Contencioso Administrativo, creo yo que con un buen suceso, y nosotros también lo incorporamos, porque hay algunas pretensiones que se quedan por fuera y la idea es que el proceso esté integrado correctamente en cuanto a partes y pretensiones. Luego la refutación que se le hace a la parte en ese momento, el ofrecimiento contra prueba, los coadyuvantes intervinientes ahí mismo se resuelven, la admisión y práctica de la prueba. O sea, va a quedar todo listo. Y algo que es la admisión y resolución de incidentes, lo que es el saneamiento procesal, o sea, la nulidad, antes ahora se llama más bonito, ¿verdad? Que saneamiento procesal. La idea es esa, que no anulemos por nada, sino que si la parte está ahí presente de una vez que presente la incidencia, el otro contesta y se le resuelve en el acto. Y hay apelación diferida, ¿verdad? Para no retrasar el proceso. Luego la determinación de los hechos controvertidos. Esto es esencial en el proceso, que sepamos a lo que vamos y no lleguemos a una audiencia de prueba a preguntar de todo. No hay que preguntar de todo, hay que definir cuáles son los hechos controvertidos y los no controvertidos. Si algo no es controvertido, ni siquiera preguntemos, ni siquiera recibamos prueba al respecto, porque ya eso está definido por las partes, sino únicamente lo no controvertido y que quede expresamente señalado. Luego lo que es la admisión de las pruebas y las disposiciones de su práctica, la prueba pericial, que para nosotros es un atraso enorme, ¿verdad? La recepción estadísticamente es un atraso muy grande. De una vez vamos a irlo trabajando desde el inicio del proceso. Definición de las medidas cautelares, casi siempre hay que ir a hacer el reconocimiento judicial. Si hay que ir, será muy audiencia preliminar, pero si tenemos que ir, pues vamos allá. Luego la fijación de la fecha para la audiencia de juicio. Esto es esencial, porque entonces vamos a tener a los abogados de frente y les vamos a decir, miren, aquí estamos en el despacho, tenemos la agenda, enseñen sus agendas, después no vengan a decir tenía un juicio, tenía lo otro, sino que de una vez quede definido, no hay ni siquiera que notificarles y puede ser lo antes posible. En la audiencia de juicio, ya casi termino, don Carlos, está el resumen de los hechos controvertidos, otra vez, la fijación del objeto del proceso. Esperemos que no pase mucho tiempo, pero puede que haya pasado tiempo de acuerdo con la agenda para el señalamiento que se hizo para la audiencia de prueba. Entonces, esto es como un recordatorio, lo emite el tribunal. Luego, la incorporación y la recepción de pruebas, de una vez, si se va a ofrecer prueba complementaria, que es esa odiosa prueba para mejor resolver, ahí mismo tiene que traerse para que se defina de una vez. Y luego la emisión de las conclusiones.
conclusiones. Eliminamos lo que es en la ley de jurisdicción agraria el plazo de 6 días, ¿verdad?, para hacer la emisión de las conclusiones escritas, sino que tienen que hacerse ahí mismo, ¿verdad? En eso es importante señalar que no establecimos plazos, sino que hay apertura. A veces encontramos abogados o abogadas o personas usuarias que tienen limitaciones de expresión, que necesitan más tiempo. También hay que ser tolerantes. Y el código trató de asegurarse que las personas juzgadoras sean tolerantes con las diferentes situaciones de las personas usuarias. Luego viene la deliberación y la emisión de la sentencia. En la inasistencia a las audiencias, aquí están las sanciones que son bastante severas. Es la misma línea que establecen los códigos procesales más recientes, que están inspirados en la modalidad por audiencias. Dice que si la parte actora no asiste injustificadamente a la preliminar, se tiene por desistida la demanda. Y además, la demanda, la reconvención, se imponen costas y daños y perjuicios. Vean ustedes qué importante. En estos momentos la situación es otra totalmente, lo que genera que tengamos procesos ahí pegados. La inasistencia a demanda, de la demanda a la audiencia preliminar, se emite la sentencia inmediatamente, con algunas excepciones que establece el código, por si hay que recibir alguna prueba o el tribunal estima conveniente alguna otra etapa. Luego, la inasistencia de las partes a la audiencia preliminar, el desistimiento de la demanda, igual sanción cuando se trate de un proceso con audiencia única. Aquí lo está estableciendo expresamente para que no se entienda que es únicamente para lo ordinario. Y finalmente, la inasistencia de las partes a la audiencia de juicio, se emite la sentencia inmediatamente. Aquí hay un problema práctico, porque a veces no van a la audiencia, uno supone que es injustificada y al día siguiente le presentan la incapacidad. Eso es un problemita, ¿verdad?, que ya se nos ha presentado. En cuanto a la emisión de la sentencia, en los últimos segundos, la sentencia por regla general tiene que ser oral. Así lo estableció el código y así se quedó. Pero hay 3 excepciones que están establecidas en la normativa. ¿Cuáles son estas? Primero, en los procesos declarados complejos. Estos, los complejos, están en todas las jurisdicciones y muchas veces no hay datos objetivos para saber qué es complejo y qué no. Bueno, en la materia penal sí. Lo que estamos haciendo es una construcción estadística para dar algunos elementos por los cuales se pueda considerar que el proceso es complejo o no. A ver, no es necesariamente un proceso muy grande, de muchos, ya no son folios, ahora son imágenes, ¿verdad?, electrónicas. Puede ser enorme y muy sencillo, puede ser de unos pocos folios y muy complicado, ¿verdad? Pero entonces la complejidad del proceso justifica que la persona juzgadora no emita sentencia ahí mismo. Otro tema innovador que se metió es el tema de seguridad. Recordemos que como nosotros somos los únicos que realizamos la audiencia de prueba en el lugar de los hechos, ya sabemos, tenemos esa experiencia, que se crece el río, que si no salimos a las 2 de la tarde, se crece y nos quedamos del otro lado. Ya sabemos que hay personas usuarias que si les emitimos la sentencia de que perdieron, o nos matan nosotros o matan la parte contraria ahí mismo, ¿verdad? Ya a veces hemos tenido que recoger machetes y de todo. Entonces, este tema de seguridad se está estableciendo, porque uno como persona juzgadora puede jugarse el chance, pero también se tiene responsabilidad sobre las personas que intervienen dentro del proceso. Y el otro tema está vinculado con lo que son las personas en condición de vulnerabilidad. O sea, si tenemos personas con discapacidad, personas indígenas, personas en estado de pobreza, que para qué les vamos a dar una llave malla, un CD, alguna cosa de esas si no tienen dónde leerla, ¿verdad? Puede que la persona diga, no, por favor, emítame esa sentencia en forma escrita y me la entrega en papel, en blanco y negro, o que las partes se pongan de acuerdo, ¿verdad? Esas son excepciones a que la sentencia sea oral allá en el lugar de los hechos, pero no dejamos a la libre a las personas juzgadoras de que emiten la sentencia cuando quieran o cuando puedan, mejor decirlo de esta forma, sino que se establecen los plazos. Ahí están establecidos los plazos. Luego se hace alusión en la norma a lo que es la identidad de la persona juzgadora en la audiencia de prueba y la emisión de sentencia. Así lo establece, sin embargo no dejó ninguna sanción la norma, ¿verdad? Hay algunos códigos procesales de otras materias que dicen que si no es la misma persona hay una nulidad de la sentencia. Esa es una sanción bastante grave que a veces las partes dicen, ¿para qué me anulan eso? Yo estaría tranquilo, sin ningún problema con algunos tipos de procesos, pero por lo menos el Código Procesal Agrario así lo dejó planteado. Ya para ir terminando, ¿cuáles son las recomendaciones? La ruta crítica de éxito que estimamos son 2. En primer orden, hacer una implementación eficaz y eficiente de lo que es el Código Procesal Agrario, algo esencial, muy buena comunicación y sobre todo que esta implementación sea coordinada con los involucrados que corresponde. Involucrados son ustedes, abogados, abogadas litigantes, son estudiantes que van a ser en su momento
acompañamiento profesionales, la academia, las personas juzgadoras, defensa, toda la población, sociedad civil inclusive, ¿verdad? Que muchas veces las dejamos de lado y no es correcto, y los lineamientos institucionales nos obligan a preguntarle a la sociedad civil, porque son los depositarios en última instancia de la labor que nosotros realizamos. Y lo segundo es que la judicatura y la defensa pública se conviertan en agentes de cambio positivos. Es decir, tenemos que tratar de generar un cambio, no ser resistentes al cambio. En alguna oportunidad, escuchando al señor presidente de la República, decía que el principal problema que tiene este país es que somos muy resistentes al cambio, que no queremos cambio, no resistimos, ¿verdad? Bueno, eso es natural de cualquier ser humano. Yo creo que es esencial esto. Nosotros tenemos que ir al cambio. Por eso me gustó mucho la posición de la jurisdicción agraria, en el sentido de que no tomó la posición en su momento, cuando pudo haberlo hecho, de, como algunas, de decir que no nos apliquen el Código Procesal Civil mientras entra el Código Procesal Agrario. Nos jugamos ese chance, porque en realidad, como bien lo señalaba don Carlos al inicio de su exposición, el Código Procesal Agrario no es iniciativa o reacción de las corredactoras y de quienes nos colaboraron también, sino que esto ha sido producto de todas las personas, inclusive aquí presentes, que de una u otra manera coayudaron en lo que es la redacción, desde el anteproyecto de Código o Modelo Iberoamericano, ¿verdad?, que se estableció para esto, hasta el famoso Código General del Proceso, que por lo menos a mí me encantaba esa propuesta que lideraba don Ricardo Celedón, un solo proceso para todas las materias, excepto la penal. Para mí era lo perfecto, pero lamentablemente no tuvo esa acogida a nivel de Corte Plena y cada una de las jurisdicciones optó por desarrollar su propio proyecto. Pero ya estamos en esta situación y la idea es eso, que todos apoyemos y desde ya, con ocasión de esto, les damos la más cordial bienvenida si quieren hacer alguna sugerencia, cualquier idea para mejorar lo que es la gestión que estamos haciendo en la implementación. Ya tenemos estructurada la página web de la Comisión de la Jurisdicción Agraria, que incluye un foro. El foro está dirigido, uno, a personas usuarias internas, personas juzgadoras, personal de apoyo, defensa pública, y otro foro dirigido a las personas usuarias y a los abogados y abogadas litigantes, estudiantes, para que nos den todas esas buenas sugerencias que ustedes puedan tener, que sean constructivas y que sean posibles, ¿verdad? Porque aquí es facilísimo, le metemos un poco más de jueces y rápido nos ponemos al día. La idea de esto es que con los escasos recursos que tengamos les demos el mayor aprovechamiento posible. Muchísimas gracias por su atención y estoy a sus órdenes si tienen alguna consulta, alguna pregunta, y la presentación les queda a disposición. Muchas gracias.